El suave resplandor azul del equipo de escaneo iluminó el rostro cansado del Dr. James Walker mientras miraba su monitor. 3 años después de explorar el espacio profundo, la mayoría de la tripulación se había adaptado a una rutina interminable de mapeo estelar y estudios minerales. Pero James era diferente. Cada nuevo sistema solar hacía que su corazón latiera más rápido con esperanza. Otro día, otro sistema vacío, murmuró Tom desde la siguiente estación sobre solo rocas y gas. Como siempre, James no respondió. Sus ojos estaban fijos en una lectura inusual que pulsaba en el borde de su rango de escaneo. La firma de energía no coincidía con nada en su base de datos. No era radiación natural ni patrones artificiales conocidos. El capitán James gritó con voz firme a pesar de su emoción. «Estoy captando algo extraño en el sector 7». El capitán Miller caminó sobre sus botas haciendo golpes suaves contra el piso de metal. Se inclinó sobre el hombro de James y entrecerró los ojos ante las lecturas. Podría ser una interferencia del sensor. «No, Mim, el patrón es demasiado regular». James señaló los patrones de onda en su pantalla. «Vea cómo pulsa cada 47 segundos exactamente. La naturaleza no funciona así». El puente se quedó en silencio después de 3 años de no encontrar nada más que planetas sin vida. Incluso la posibilidad de señales artificiales fue suficiente para llamar la atención de todos, por supuesto. El capitán ordenó después de pensarlo un momento, pero mantuvimos una distancia segura sin riesgos. La nave de investigación, el orgullo y la alegría de la Tierra, con toda su brillante tecnología, cambió de dirección a medida que se acercaban. Comenzó a llegar más lectura. La señal provenía de un planeta que no debería existir. Una esfera perfecta de metal y piedra claramente moldeada por manos inteligentes. «Es una construcción», respiró James mirando los escaneos detallados. «Un planeta artificial de al menos 1 millón de años». La superficie estaba cubierta de estructuras que le recordaban a James a los templos antiguos, pero construidos a una escala que hacía que los monumentos más grandes de la Tierra parecieran juguetes para niños y todo estaba muerto. No había señales de energía excepto por esa extraña baliza pulsante que detectaba una gran cavidad debajo de la superficie, informó Tom. «Podría ser algún tipo de búnker o bóveda. ¿Alguna señal de lo que les pasó a los constructores?», preguntó el capitán. James negó con la cabeza. No había daños obvios, no había señales de guerra o desastre natural. Simplemente se fueron después de días de escaneo cuidadoso y debate. Decidieron enviar un pequeño equipo. James era la opción obvia, eliminado. Había estado estudiando civilizaciones alienígenas toda su vida, incluso si nunca había encontrado nada antes de que la nave de desembarco aterrizara en una gran plaza rodeada de imponentes estructuras que parecían perforar el cielo. El aliento de James empañó su casco mientras daba sus primeros pasos en el mundo artificial. Sus luces atravesaron la oscuridad que había gobernado este lugar durante años. Las señales venían de abajo. James dijo siguiendo su escáner: «Hay una entrada por aquí». Encontraron un pasaje que conducía a las profundidades subterráneas. Las paredes estaban cubiertas de escritura e imágenes que sus computadoras no podían decodificar. James grabó todo sabiendo que tomaría años entender incluso una fracción de lo que estaban viendo. El pasaje terminaba en una enorme puerta de fácilmente 50 milímetros de alto. En su centro había un simple panel de control que todavía zumbaba con energía. «Después de todos estos años deberíamos esperar más análisis», dijo Mike, el oficial de seguridad. Pero James ya estaba avanzando. «Los constructores querían que alguien encontrara esto», dijo estudiando el panel. «Mire cómo trazaron el camino. Cómo mantuvieron la energía en este único sistema. Estaban dejando algo para que lo encontráramos». Su mano se cernió sobre el panel. Años de entrenamiento le dijeron que fuera cauteloso para realizar más pruebas. Pero algo más profundo, algo exclusivamente humano, le dijo que confiara. Su instinto presionó el control. La puerta se abrió con un sonido como el de una montaña bostezando. El aire frío pasó rápidamente junto a ellos y sus luces cayeron sobre algo que los hizo a todos dar un paso atrás. Suspendido en un campo de energía, era una criatura que desafiaba la descripción. Era enorme, fácilmente del tamaño de su nave de desembarco,
Su cuerpo parecía estar hecho de sombras vivientes con bordes que no eran del todo sólidos. Patrones de luz jugaban en su superficie como «estrellas en el cielo nocturno, Dios mío», susurró Mike. «¿Qué es eso?» James dio un paso adelante, dibujado por una sensación inexplicable. La criatura estaba en una especie de estasis, pero podría haber jurado que la vio reaccionar a su presencia mientras se acercaba. Notó más detalles la forma en que su forma sugería tanto depredador como protector, como su posición suspendida parecía casi pacífica. «No es un arma ni un monstruo», dijo James suavemente. «Está esperando algo o alguien». El descubrimiento cambiaría todo, pero en ese momento de pie frente a la antigua criatura, James sintió algo que resultaría aún más importante. Una conexión que no podía explicar, una sensación de que estaba exactamente donde necesitaba estar. Aún no lo sabía, pero acababa de comenzar una cadena de eventos que remodelaría el lugar de la humanidad en la galaxia. El campo de éxtasis parpadeó. Nadie se movió. La enorme criatura suspendida dentro comenzó a cambiar su forma de sombra, ondulando como agua oscura. Las alarmas de advertencia sonaron a través de la antigua cámara. Todos afuera. Ahora la voz del capitán Miller crepitó a través de sus comunicadores. El equipo de seguridad levantó sus armas retrocediendo hacia la salida, pero James se mantuvo firme. «Despiértate», dijo levantando su mano. «Mira sus movimientos. No son agresivos». La forma de la criatura continuó para cambiar, volviéndose más sólido. Su cuerpo era como obsidiana pulida, ahora reflejando las luces de su traje. Lo que primero habían pensado que eran estrellas en su superficie, eran en realidad patrones de bioluminiscencia pulsando. En secuencias complejas, Dr. Walker le ordenó que se retire, dijo el capitán por un momento. Antes de que James pudiera responder, el campo de estasis colapsó por completo. La criatura cayó al suelo con una gracia sorprendente para su tamaño masivo. Su movimiento era como agua, fluyendo suave y controlado. Los dedos del equipo de seguridad apretaron sus gatillos, pero James dio un paso hacia adelante. En lugar de hacia atrás, la criatura se giró hacia él. Su cabeza tenía la forma de un antiguo dragón de la tierra, pero sin ojos, claros ni boca, solo una superficie negra suave. Y esas luces danzantes bajó la cabeza al nivel de James, alejándola a solo unos metros de él. «Hola, James», dijo simplemente. Su corazón latía con fuerza, pero su voz firme. «Soy James. Encontramos tu señal». Las luces de las criaturas cambiaron de patrón, formando formas complejas que le recordaron a James. El lenguaje escrito entonces. Sucedió algo inesperado. Una voz suave hizo eco en su mente. Después de tanto tiempo, alguien digno finalmente llegó. El equipo de seguridad jadeó. Todos lo habían escuchado también, no con sus oídos, sino directamente en sus pensamientos. «Puedes comunicarte telepáticamente», dijo James. La fascinación abrumaba su miedo. Los antiguos registros que encontramos llamaban a su especie destructores del mundo. Pero eso no está bien. ¿O sí? Las luces de las criaturas pulsaban suavemente un nombre dado por aquellos que temían lo que no entendían nuestros creadores. Nos llamaban cazadores de sombras. Estábamos destinados a proteger, no a destruir armas de resistencia. James llamó al equipo de seguridad. «No es Housel». Se volvió hacia la criatura. «Has estado en éxtasis durante mucho tiempo. ¿Por qué esperar?» Mirando la galaxia era joven. Las especies eran primitivas. Éramos demasiado poderosos para interactuar con ellos de forma segura. Mi especie entró en éxtasis, esperando razas lo suficientemente maduras para entendernos. La forma de la criatura cambió ligeramente. «No corriste, no atacaste, hablaste, eres diferente, Mike». El oficial de seguridad había bajado su arma, pero todavía se veía tenso. «¿Cómo sabemos que podemos confiar en ella?» La criatura giró la cabeza hacia Mike. «La confianza debe ganarse. Ofrezco prueba de mis intenciones». Sus luces formaron nuevos patrones. Los sensores de su nave detectan 3 naves entrando a este sistema. Piratas atraídos por sus firmas de energía llegarán en 40 de sus minutos. La voz del capitán Miller llegó a través de sus comunicadores nuevamente.
Se confirmó que 3 naves acaban de salir de FTL en el borde del sistema. Configuración desconocida, no responde a HALS. James miró a la enorme. «Criatura, ¿nos ayudarás?» «Lo haré. Pero primero debes decidir cómo llamarme. Los nombres son importantes para tu especie, ¿sí?» James estudió la forma en que la superficie de las criaturas se ondulaba y cambiaba como nubes de tormenta en el cielo nocturno. «¿Qué tal, Storm?» «Simple. Pero te queda bien». Las luces en la superficie de Storm pulsaron en lo que James de alguna manera supo que era diversión aceptable. «Ahora debemos apurarnos. Estos piratas han venido a robar y destruir. Deben aprender que este sistema está protegido una vez más». «¿Cómo podemos trabajar juntos?», preguntó James. «No tenemos mucho tiempo». «Hay una manera», Storm respondió. «Pero requiere confianza. Gran confianza. Puedo formar un enlace neuronal temporal con uno de ustedes. Compartir conocimiento, coordinar acciones. No es doloroso, pero es íntimo. Pocas especies están listas para tal conexión». Todos se giraron para mirar a James. Se puso de pie, erguido, entendiendo el peso del momento. Todo lo que había estudiado. Todas las teorías sobre el contacto extraterrestre le decían que fuera cauteloso, pero sus instintos le decían algo más. «Me ofrezco como voluntario», dijo firmemente Storms. Las luces ondularon. «¿Entiendes que esto nunca se ha hecho con tu especie? Hay incógnitas, a veces tienes que dar un salto de fe», respondió James, «especialmente cuando los piratas están en camino». La criatura se acercó, su forma masiva, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. «Entonces déjanos mostrarle al G. Veamos lo que los humanos y los cazadores de sombras pueden hacer juntos». Mientras la conciencia de Storm se acercaba a la suya, James se dio cuenta de que esto era más que el primer contacto. Este era el comienzo de algo que cambiaría todo. La primera prueba real de la humanidad en la galaxia estaba a punto de comenzar. Neurolink se sintió como sumergirse en un océano cálido por la noche. La mente de James flotó en la oscuridad al principio, luego explotó con color en la memoria. 1000 años de historia fluyeron a través de sus pensamientos y segundos vio la verdad de los cazadores de sombras. No eran monstruos creados para la guerra. Eran guardianes nacidos de los sueños de una raza antigua que parecía demasiada muerte. Los cazadores de sombras fueron hechos para proteger la vida, no para terminar. Su apariencia temible estaba destinada a advertir de las amenazas sin la necesidad de violencia. Tanta tristeza, pensó James mientras experimentaba los recuerdos de Storm. Tantos años solo. Sí, los pensamientos de Storm se fusionaron con los suyos. Fuimos hechos para proteger a las razas más jóvenes, pero algunos nos temían. Nos llamaban monstruos, acabadores del mundo. La verdad se perdió a través de su conexión. James sintió la profunda soledad de Storm durante miles de años. La gran criatura había dormido y despertado brevemente cada siglo para verificar si alguna especie había crecido lo suficiente para comprender. Una y otra vez, Storm solo encontró miedo y violencia, pero tú eras diferente. El pensamiento de Storm hizo eco en su mente. Viste más allá del miedo para buscar comprensión. James comprendió de repente por qué Storm lo había elegido en todos esos años de observación. Ningún otro ser había simplemente tratado de hablar primero. Su conciencia compartida fue interrumpida por la voz del capitán Miller por el Dr. Walker. «Los barcos piratas se están acercando. ¿Estás bien ahí dentro?» James abrió los ojos sin darse cuenta de que los había cerrado. El enlace neuronal se acomodó en algo más cómodo como una conversación tranquila, en su mente en lugar de un torrente de recuerdos. «Un bien, capitán», respondió. «Mejor que bien. Ahora entiendo». Se volvió hacia el resto del equipo. La gente de Storm eran guardianes de la paz. Protegían a las civilizaciones en desarrollo de amenazas como estos piratas. La forma masiva de Storm cambió los patrones de luz a través de su superficie, formando diseños complejos a través de James. «Ahora puedo entender tu idioma, tu tecnología. Los barcos piratas son viejos, asaltantes Kraken, peligrosos pero predecibles. Asaltantes Kraken». M lanzó su agarre apretando su arma. «Una especie que se volvió pirata hace siglos», Storm explicó. «Buscan tecnología avanzada para robar,
Deben haber detectado la firma de energía de mi cámara de estasis a través de su enlace. James sintió que el conocimiento táctico de Storm fluía hacia su mente, entendió las complejas estrategias de batalla que se habían perfeccionado durante milenios. El capitán James llamó. Tengo un plan, pero tendrás que confiar en ambos. Hubo una larga pausa antes de que el capitán Miller respondiera. Después de todo lo que hemos visto hoy. Bueno, la confianza parece estar funcionando hasta ahora. ¿Cuál es el plan? James sonrió. Los piratas creen que vienen a asaltar unas ruinas orientales. Demostrémosles que este planeta todavía tiene un guardián a través de su enlace mental. Storm compartió. La diversión de James. Sí, ha pasado demasiado tiempo desde que cumplí mi propósito, pero necesitaré tu ayuda, James, tu creatividad humana combinada con mi fuerza. Juntos podemos proteger este lugar. El equipo de seguridad observó con asombro cómo el enorme Storm forma comenzó a cambiar y a moverse. El cuerpo de la criatura se estiró y se reformó creando lo que parecían placas de armadura y una extraña tecnología orgánica. Los cazadores de sombras fueron hechos para adaptarse. James explicó que la comprensión fluye a través del vínculo neuronal. Storm puede cambiar de forma para adaptarse a cualquier desafío y con nuestras mentes conectadas podemos coordinarnos perfectamente. La voz del capitán Miller se escuchó nuevamente. Los barcos piratas estarán en el rango de alcance de las armas en 10 minutos. Sea cual sea su plan, hágalo rápido. James se acercó a Storm y colocó su mano sobre la criatura. Superficie lisa. El patrón de luz se arremolinó alrededor de su toque. Listo para mostrarle a la galaxia lo que sucede cuando los humanos y los cazadores de sombras trabajan juntos, preguntó. La forma de Storm se onduló de anticipación. Listo, amigo James, déjanos enseñarles a estos raiders por qué. Este sector del espacio ya no está desprotegido. El resto del equipo observó con asombro cómo el cuerpo de Storm continuaba transformándose creando lo que parecía una combinación de tecnología orgánica y sombra viviente a través de su vínculo mental. James podía sentir la alegría que Storm experimentó al finalmente tener un propósito nuevamente, un amigo con quien trabajar. El tiempo para esconderse había terminado. La galaxia estaba a punto de enterarse de que la humanidad había creado un poderoso aliado y que a veces las apariencias más aterradoras podían ocultar los corazones más nobles. Los piratas se llevaron una gran sorpresa. Los barcos piratas emergieron de la oscuridad como lobos hambrientos. 3 naves, su hull asustado y remendado, erizado de armas robadas, tomaron posiciones de ataque alrededor de la nave de investigación. Sus intenciones claras dentro de la antigua cámara, James y Storm observaron la pantalla táctica a través de su conciencia compartida. El enlace mural les permitió procesar información más rápido de lo que cualquier humano normal podría. Transmisión entrante. El capitán Miller informó que exigían que entregáramos la instalación y cualquier artefacto que encontráramos a través de su conexión mental. Storm compartió conocimientos sobre los raiders, Crack y los piratas. Nunca toman prisioneros. Destruirán su nave una vez que tengan lo que quieren. El barco pirata líder disparó un tiro de advertencia que sacudió la nave de investigación. Una voz áspera crepitó a través de sus comunicaciones. Tienen 1 minuto para bajar sus escudos y prepararse para abordar. Después de eso, comenzamos a disparar agujeros en su hermosa nave. James sintió la ira de Storm a través de su enlace. No una rabia caliente, sino una determinación fría para proteger la sombra. La forma del cazador había terminado su transformación ahora, luciendo como una mezcla perfecta de armadura orgánica y sombra fluida lista. James preguntó a través de su enlace. Sí, respondió Storm, pero debes entender lo que estamos a punto de hacer. Nunca se ha intentado con un humano antes. El vínculo neuronal se volverá mucho más fuerte durante el combate. La experiencia será intensa. James sonrió. A veces los planes más locos son los mejores, capitán. Llamó por el comunicador. Cuando doy la señal, baje los escudos por exactamente 2 segundos. ¿Quieres que lo haga? La voz del capitán Miller era aguda con incredulidad. Confía en mí. Capitán Storm y yo tenemos un plan. Se volvió hacia el equipo de seguridad. Todos despejen la cámara. ¿Qué está por suceder a continuación?
Puede parecer un poco extraño, a través de su vínculo. La forma de Storm comenzó a cambiar de nuevo. Su cuerpo masivo fluyó como líquido. Una sombra envolvió a James en un capullo protector por un momento. James sintió un destello de pánico cuando la oscuridad lo envolvió. No temas. El pensamiento de Storm tocó su mente. Esta es la forma más profunda de nuestra asociación. Juntos nos convertimos en algo nuevo. La oscuridad se despejó de la visión de James, pero ya no veía a través de sus propios ojos. Veía a través de los sentidos de Storm, experimentando el mundo de formas completamente nuevas. Podía sentir los campos de energía, detectar el movimiento a través de las vibraciones más pequeñas, ver en espectros. Él. Nunca supe que existía. Su conciencia se fusionó aún más con las tormentas y su forma combinada se hizo más grande y fuerte. James seguía siendo el mismo, pero también era parte de algo más grande. La inteligencia y la creatividad humanas se fusionaron con Shadow bajo el poder y el conocimiento. 30 segundos. La voz de los piratas resonó a través de las comunicaciones. Elijan rápidamente su forma combinada. Se movieron hacia el techo de la cámara. A través de sus sentidos mejorados, podían sentir los barcos piratas sobre sus firmas energéticas. En el vacío, ahora el capitán James y Storm hablaron como uno solo. Los escudos se soltaron. Los escudos parpadearon. En ese instante sus formas combinadas se dispararon hacia arriba, como una bala de sombra viviente atravesando la capa exterior de la antigua instalación, y hacia el espacio se mueven más rápido que cualquier nave humana. Su forma se adapta instantáneamente al vacío. Los piratas ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Un segundo. Se estaban preparando para abordar una nave de investigación indefensa. Al siguiente se enfrentaron a una criatura de la leyenda, una forma masiva de oscuridad fluida y luz viviente, con una mente humana en su núcleo. Esta instalación está protegida. Los pensamientos de James y Storm se movieron directamente a las mentes de los piratas. Su forma combinada se hizo aún más grande, ahora empequeñeciendo incluso la nave pirata más grande. Tienes una oportunidad de irte, no habrá otra. A través de su conciencia expandida, sintieron el miedo y la confusión de los piratas. Sus sensores no podían darle sentido a lo que estaban viendo. Una criatura que era tanto orgánica como energética, tanto humana como alienígena. El capitán pirata intentó sonar. Valiente abre fuego, mata esa cosa. Las armas de energía destellaron, pero la forma de Storm simplemente las absorbió. Los patrones de luz en su superficie cada vez más brillantes con cada golpe. La creatividad humana de James, combinada con el conocimiento antiguo de Storm, creó nuevas formas de usar esta energía. La elección equivocada fue lo que pensaron juntos, y comenzaron a mostrarles a los piratas exactamente por qué los cazadores de sombras se habían ganado su reputación como los guardianes de la paz más efectivos de la galaxia. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y la galaxia estaba a punto de aprender que la primera alianza de la humanidad estaba con su leyenda más temida. El espacio se iluminó con fuego de armas cuando los piratas desataron todo lo que tenían a través de su conciencia fusionada. James experimentó el combate de una manera que ningún humano había hecho antes. Cada movimiento era como bailar entre las estrellas. Su forma combinada fluía alrededor de rayos de energía como agua alrededor de piedras. Sus armas no pueden dañarnos. Su voz compartida hizo eco en las mentes de los piratas, pero las nuestras pueden detenerlos. La mente humana de James proporcionó creatividad, mientras que el conocimiento antiguo de Storm les dio poder. Juntos eran algo completamente nuevo. Su forma cambió creando formas que desafiaban la física. Tentáculos de sombra viviente envolvieron los motores de la primera nave pirata, no destruyéndolos, sino apagándolos con una aplicación precisa de fuerza. A través de sus sentidos mejorados, sintieron el pánico de la tripulación. «¿Qué es esta cosa?», gritó un pirata. Por su canal de comunicación, no está atacando, como dice la leyenda.
Se supone que los destructores de mundos destruyen todo. Nosotros no somos destructores de mundos. James y Storm respondieron juntos. Somos protectores, pero aprenderás la diferencia. El segundo barco pirata intentó escapar sus motores brillando con energía de emergencia. Sus formas combinadas se dividieron en corrientes de oscuridad que se reformaron frente a la nave que huía. James no sintió tensión ni desorientación en este estado, fusionado. Las leyes físicas funcionaban de manera diferente en el barco de investigación. La tripulación observó con asombro a través de sus pantallas de visualización. El capitán Miller permaneció en silencio, presenciando el nacimiento de un nuevo tipo de fuerza de mantenimiento de la paz. El equipo de seguridad que una vez había apuntado armas a Storm, ahora vitoreó mientras el ser combinado deshabilitaba otra nave pirata. Nunca había visto algo así. Mike susurró. No están matando a nadie, solo los están deteniendo dentro de la conciencia fusionada. James experimentó más de los recuerdos de Storm, vio innumerables batallas, donde los cazadores de sombras habían elegido deshabilitar en lugar de destruir para proteger. En lugar de castigar su temible reputación, había venido de un malentendido de aquellos que no podían ver más allá de su apariencia. Tu tipo es especial. Los pensamientos de James Storm se fusionaron con los de su otra especie, corre o ataca. Los humanos buscan entender, es por eso que valió la pena esperar al líder. El barco pirata ahora está atrapado entre sus tentáculos de la sombra y hace un último movimiento desesperado. Apuntó sus armas principales al barco de investigación con la esperanza de forzar su mano. Se rinde el capitán pirata. Gruñó o destruiremos a tus amigos, pero James y Storm ya se estaban moviendo. Su forma combinada creó un escudo de energía pura de la sombra entre los piratas y el barco de investigación. Cuando los piratas dispararon sus armas, no tuvieron efecto. El escudo de sombra absorbió todo, convirtiendo la energía en hermosos patrones de luz suficiente. Declararon que su forma se hizo aún más grande. Ahora, rodeando completamente a las tres naves piratas, te enfrentarás a la justicia, pero no a través de la destrucción, que no es nuestra manera usando la tecnología antigua de Storm y la comprensión de James de los métodos de contención humana. Crearon campos de energía alrededor de cada nave, campos que aguantarían hasta que llegaran las autoridades correspondientes. Capitán Miller, la voz de James llegó claramente en el comunicador de la nave de investigación. Tal vez quieras enviar un mensaje a la Tierra. Diles que hemos hecho el primer contacto. Detuvo una incursión pirata, y bien podría haber revolucionado el mantenimiento de la paz en este sector del espacio. La risa del capitán llegó a través del comunicador. Creo que este podría ser el mejor primer contacto en la historia humana. Dr. Walker, aunque no estoy seguro de cómo explicar su condición actual en mi informe. A través de su enlace, James sintió la diversión de Storm, el cazador de sombras, había pasado milenios esperando una especie digna de la alianza y en menos de un día había encontrado no solo un compañero, sino un amigo. Sus formas combinadas se separaron lentamente, devolviendo a James a la antigua cámara, mientras la conciencia de Storm se desconectaba suavemente de su James, sintió una persistente sensación de conexión. El vínculo neuronal los había cambiado a ambos. La galaxia no será la misma después de esto. Storm dijo que su forma estaba volviendo a su estado natural. Los humanos y los cazadores de sombras trabajando juntos. Tal vez esto es lo que mis creadores esperaban desde el principio. James miró a su nuevo amigo y aún veía ecos de su conciencia compartida en los patrones de luz de Storm. Creo que esto es solo el comienzo. Esperen hasta que escuchen sobre esto en la Tierra. Los patrones de luz en la superficie de Storm bailaron con el acuerdo. La era del miedo había terminado. El tiempo de la comprensión había comenzado. Las noticias viajaron rápido a través del espacio en cuestión de días. Las naves de varias especies comenzaron a llegar al borde del sistema. Algunas vinieron a verificar los increíbles informes, otras para presenciar lo imposible.
Un humano y un cazador de sombras trabajando juntos. James se paró en la plataforma de observación de la nave de investigación, observando cómo las naves diplomáticas tomaban a los piratas capturados bajo custodia. Storm flotó a su lado. Su forma masiva de alguna manera encajaba perfectamente en el espacio. ¿Todavía te tienen miedo?, dijo James, notando cómo las otras naves mantenían la distancia incluso después de todo lo que les mostramos. La superficie de Storm se onduló con patrones de luz. El miedo es un viejo hábito para ellos. El cambio tomará tiempo, pero ya les has mostrado una nueva forma a través de su enlace mural ahora permanente. Pero, Cell. James sintió la satisfacción de Storm. El cazador de sombras había pasado incontables años esperando este momento en el que otras especies finalmente entenderían su verdadero propósito. El capitán Miller entró en la plataforma de observación sosteniendo un panel de datos. El Comando de la Tierra. Finalmente envió su respuesta oficial, dijo luciendo divertida y confundida. ¿Quieren saber si hay más cazadores de sombras en Stasis y si estarían dispuestos a trabajar con otros humanos? Las luces de Storm pulsaron con interés. Hay muchos otros esperando. Como yo esperaba, especies dignas de asociación, pero están pidiendo algún tipo de demostración. Primero el capitán continuó. Quieren ver cómo funciona esta asociación en un entorno controlado. James sonrió. Creo que podemos arreglar eso. Se volvió hacia Storm, listo para mostrarles lo que realmente podemos hacer cuando estamos preparados. La demostración tuvo lugar 3 días después. Naves de 20 especies diferentes se reunieron a una distancia segura para mirar incluso los observadores más escépticos. No pudieron negar lo que vieron. James y Storm se movieron como uno a través del espacio, su forma fusionada creando patrones nunca antes vistos. No solo demostraron sus habilidades de combate, sino también su capacidad para operaciones de rescate, construcción espacial e incluso exploración del espacio profundo. El enlace mural les permitió operar como una sola entidad que combinaba la innovación humana con el poder de los cazadores de sombras. Mire esto, dijo James. A través de su conciencia vinculada, sus formas combinadas se dividieron en múltiples unidades más pequeñas, cada una capaz de una acción independiente, pero todas conectadas a través de su mente compartida. Crearon estructuras. De la sombra viviente, mostró cómo podían mover de forma segura chips dañados y demostraron su capacidad para comunicarse a grandes distancias. Los observadores estaban atónitos. Este no era el destructor sin mente de la leyenda. Esto era algo completamente conocido. Los cazadores de sombras nunca estuvieron destinados a ser armas. Su voz compartida se transmitió a todas las naves que observaban. Somos guardianes, maestros, socios. Lo que ves hoy es solo el comienzo. A través de su enlace, Storm compartió recuerdos de otros cazadores de sombras que aún dormían en lugares ocultos en toda la galaxia. Cada uno esperando al socio adecuado, el momento adecuado para emerger. La demostración terminó con algo que nadie esperaba. Su forma combinada creó una exhibición de luz y sombra que contaba la verdadera historia de los cazadores de sombras, no a través de palabras, sino a través de imágenes que hablaban directamente a las mentes observadoras. Todos los que miraban finalmente entendieron la verdad que se había perdido en el tiempo. En la nave de investigación, la tripulación se reunió alrededor de James y Storm. El miedo que había marcado su primer encuentro había desaparecido por completo, reemplazado por respeto y asombro. El Comando de la Tierra ha aprobado la formación de una nueva división. El capitán Miller anunció la Fuerza Cooperativa de Cazadores de Sombras Humanos. Quieren que ambos la lideren para encontrar y despertar a los demás para crear más asociaciones. James sintió la alegría de Storm a través de su vínculo después de largos periodos de espera. Su verdadero propósito finalmente podría cumplirse. Aceptamos, dijeron juntos Mike, quien una vez apuntó con un arma a Storm, dio un paso adelante. ¿Cuántos humanos tendrán la oportunidad de asociarse con el cazador de sombras? Cualquiera que demuestre valor, Storm, respondió. No se trata de fuerza o habilidad,
Se trata de comprensión, confianza y la voluntad de mirar más allá del miedo para encontrar amistad. James miró a su amigo y compañero. Lo que había comenzado como una misión de exploración de rutina se había convertido en el comienzo de una nueva era. Los primeros pasos de la humanidad en la galaxia. Los habían llevado no a la guerra ni a la conquista, sino a una asociación que cambiaría todo. Así que dijo, listo para cambiar. Cambió el universo, la superficie de Storm. Se iluminó con patrones que James ahora reconoció como risas. Contigo, mi amigo, estoy listo para cualquier cosa. El futuro de repente se vio muy brillante. De hecho, un año después, la galaxia era un lugar muy diferente. La antigua instalación donde James y Storm se conocieron por primera vez se había convertido en la sede de la Fuerza Cooperativa de Cazadores de Sombras Humanos. Las naves de todas las especies ahora iban y venían libremente, ya no tenían miedo de lo que pudieran encontrar. James estaba en la sala de control principal, mirando a través de las enormes ventanas, como otro cazador de sombras emergía de los asientos de la CSI. La forma se estiró con gracia. Después de milenios de sueño, junto a la antigua criatura se encontraba su nuevo compañero humano, un joven explorador llamado Rob, que había demostrado la misma comprensión y confianza que James había demostrado hace un año. Se están adaptando bien. Storm comentó que su forma masiva era cómoda. Decidió James a través de su enlace. Compartieron un momento de orgullo. Esta era su 10ª asociación exitosa. ¿Alguna vez imaginaste que funcionaría así? James preguntó mientras observaba cómo Rob y su compañero cazador de sombras practicaban su primera fusión en el espacio sobre la instalación. La superficie de Storm se onduló con patrones reflexivos. En todos mis años de espera, esperaba aceptación. Pero esto está más allá de lo que incluso mis creadores soñaron posible. La instalación había cambiado drásticamente. Lo que alguna vez fue una estructura parecida a un gato, ahora no estaba viva con actividad. Los humanos y los extraterrestres trabajan juntos estudiando la tecnología antigua y aprendiendo de los cazadores de sombras despertados. El viejo miedo estaba siendo reemplazado por la comprensión y la cooperación. El capitán Miller, ahora el almirante Miller, entró en la sala de control. Los últimos informes están listos. Ella anunció que el PARAC en los sectores protegidos ha bajado un 80%, las tasas de éxito de búsqueda y rescate aumentaron un 90% y hemos recibido solicitudes de 15 especies más que desean unirse al programa de asociación a través de su vínculo permanente. James sintió la satisfacción de Storm. Cada éxito demostró lo que los cazadores de sombras siempre habían sabido. Debían proteger y servir, no destruir. Hay algo más, agregó el almirante Miller sonriendo. El Consejo Galáctico ha reconocido oficialmente a la Cooperativa de Cazadores de Sombras Humana. La Fuerza, como su principal autoridad de mantenimiento de la paz, quieren que ampliemos nuestras operaciones a todos los sectores. James observó cómo Rob y su compañero completaron con éxito su primer vuelo combinado. La vista aún lo llenaba de asombro. Humano y cazador de sombras se movían como uno solo, su forma fusionada, bailando entre las estrellas. Encontramos algo más en los registros antiguos. Uno de los investigadores llamó desde su estación. Parece que los creadores de los cazadores de sombras dejaron un mensaje que debía encontrarse solo después de que se establecieran asociaciones exitosas. Todos se reunieron mientras se reproducía el mensaje. Apareció un holograma que mostraba seres de luz pura, la antigua raza que había creado a los cazadores de sombras. Si estás viendo esto, el mensaje comenzó, entonces nuestra mayor esperanza se ha hecho realidad. Los cazadores de sombras han encontrado socios dignos, aquellos que ven más allá de la apariencia hacia la verdad. Los creamos no como armas, sino como puentes, seres que podrían unir la galaxia a través del entendimiento y la protección. Storm se acercó a James mientras miraban a través de su vínculo. Compartieron el peso de este momento con aquellos que se han asociado con nuestras creaciones. El mensaje continuó. Han demostrado ser dignos de un legado mayor de lo que podríamos haber imaginado. El futuro de la galaxia está en tus manos. Ahora guía. Bueno, el mensaje se desvaneció dejando la sala de control en un silencio pensativo. Sabían que James dijo suavemente. Sabían que algún día alguien miraría más allá del miedo y vería la verdad.
Las luces de Storm pulsaron suavemente y los humanos fueron los primeros en hacerlo. La mayor fortaleza de su especie no es su tecnología o su adaptabilidad, es su capacidad de acercarse en amistad incluso a aquellos otros que temen afuera. Llegaron más naves, nuevos candidatos humanos que vienen a conocer a los recientemente despertados cazadores de sombras. Cada asociación sería única. Cada vínculo es especial a su manera, así como cada humano era diferente. Cada sombra debajo tenía su propia personalidad y fortalezas. La galaxia realmente ha cambiado. El almirante Miller observó, y todo comenzó porque un científico decidió hablar con el monstruo en lugar de huir de él. James sonrió y extendió la mano para tocar la superficie de Storm. Los patrones de luz se arremolinaban alrededor de su mano en patrones familiares. No es un monstruo, corrigió a un amigo. A veces, las cosas más aterradoras solo esperan que alguien las comprenda a través de su vínculo. Storm compartió una imagen del futuro. Una galaxia unida no por el miedo, sino por la cooperación y la comprensión. Un futuro que había comenzado con una simple elección. La elección de confiar. La historia del humano que se hizo amigo de Storm. El depredador más letal de la galaxia se había convertido en leyenda. Pero lo más importante, se había convertido en esperanza. Una prueba de que la comprensión podía superar el miedo y de que la verdadera fuerza no residía en el poder, sino en la asociación.